Voy a disertar con una música de fondo. Y me encanta eso, mucho más allá de la observación de la maestra Suni, la eterna reina y novia de encarnación, la eterna novia de encarnación, quien me probó mi cuerpito con esa hermosa pieza del chamamé. ¿Bañado Norte era? ¿O no era Bañado Norte? Puerto Tirol. Y es una lástima que se haya ido Susana, porque desde hoy estás en deuda conmigo, mi querido Julio, porque mi casa, que es tu casa, y que donde te fuiste, mi querido Julio, está abierta a vos, al amigo Andrés, un gran hermano, quien en su participación nuevamente ratificó algo que hace rato los que somos amantes de la palabra, de las letras, hemos superado, que es la integración de los pueblos. Yo tuve el honor de recibir a una delegación de Andrés y un grupo de compañeros de la ciudad de Posada, escritores, en la última presentación de una de mis obras hace 2 o 3 años en San Ignacio Guazú. Entonces, mi querido Julio, mi querido Víctor, ya está hecha la peña en casa y la vamos a llevar a Susana. Vamos a tener una noche de tango, de música litoraleña, de chamamé, de polka, de guarania, y a Suni la vamos a llevar para deleitarnos con los más bellos poemas, ella que es una reina de la declamación. Así que quería decirle eso de entrada y también rendirle un homenaje acá a los familiares del doctor Chuy, un gran amigo que ha partido y que siempre le recordamos con aprecio, admiración y respeto. Así es que estoy contento, estoy feliz, acompañado de mi señora esposa, allá en el fondo acompañado de mi suegra y mis 2 hijas, que lo más probable que al escuchar la música se fueron a bailar ahí frente a la... Yo tengo que desarrollar el paso de Rafael Barret en Yabeure Misiones. Realmente, si vamos a buscar al padre de la literatura paraguaya, podríamos estar discutiendo entre Rafael Barret y Augusto Roabastos. Roabasto indudablemente es el más laureado escritor que tuvo la República del Paraguay, y en su centenario no podemos dejar de reconocer todo el talento del maestro. Pero el maestro, como lo es, nos sumergió en un pequeño inconveniente. Él dijo que Barret fue el que nos enseñó a escribir a los escritores de la República del Paraguay. Y por aquellas coincidencias de la vida, el 1 de agosto del 2006 tuve que ir a cumplir funciones de juez de paz en la ciudad de Yabeure Misiones, de cuya compañía Yapepó es originario mi padre. Y lo primero que comencé a hurgar, además del trabajo propiamente dicho de 7 a 1 de la tarde en la oficina, es dónde estuvo oculto Rafael Barret entre 1909 y 1910. Y el sitio donde él tuvo su más brillante inspiración, porque ahí terminó El dolor paraguayo, porque ahí también redactó Moralidades actuales, porque ahí se enamoró de Panchita López Maíz, porque ahí le recibió a Panchita López Maíz, y porque ahí también vio crecer al único hijo que tuvo, que es Rafael Alejandro Barret Maíz. Entonces, tratamos de hurgar y tratamos de obviamente rescatar de la memoria histórica y de los pocos documentos, de los también escasos archivos del pequeño pueblo de Yabeure Misiones acerca del paso de Rafael Barret por Yabeure. Y a los efectos de esta presentación intentamos tratar de relatar a través de la palabra aquel paso. La historia de nuestra patria se encuentra asignada por momentos de gloria y desaciertos. La República fue pasando etapas para finalmente desencadenar en este proceso histórico actual. El odio y rencor en innumerables ocasiones fueron propiciados por los detentores circunstanciales del poder, en perjuicio de hombres ilustres quienes con su prolífica tarea se ganaron el respeto de propios y extraños. ¿Cómo viene Rafael Barret a la República del Paraguay? Viene como un corresponsal de un medio argentino. Se instala en Asunción, comienza a identificarse como anarquista que ideológicamente con los sectores populares, comienza a realizar charlas con aquellos sectores, con la Liga Marítima y compañía, y obviamente a los que detentaban el poder en aquel tiempo, eso le ponía con los pelos en punta. Era un antisistema.
Entonces Rafael Barret comenzó a ser perseguido, comenzó obviamente a sufrir la persecución de quienes detentaban circunstancialmente el poder, que aún hoy ocurre en alguna parte de Latinoamérica, solamente que las persecuciones son con otros medios más modernos, muchas veces manipulando instituciones. Los medios de comunicación cumplen un papel poderosísimo en la instalación del imaginario colectivo y tantos otros elementos que hoy en un círculo como este no nos podemos engañar y que sigue ocurriendo lamentablemente en varios países de Latinoamérica. Y no me voy a referir a casos puntuales porque quizás no corresponda, pero imagínense que Rafael Barret, aquel escritor español, ensayista, periodista que desarrolló la mayor parte de su producción literaria en Paraguay, en 1905 contrae matrimonio con Francisca López Maíz, participa en la creación del grupo y tertulia literaria La Colmena y manifiesta sus primeros síntomas de tuberculosis, enfermedad que finalmente lo llevó a la muerte. Es el protagonista de quien estamos hablando desde el inicio de esta presentación. Laguna Poná es el sitio, con ese nombre se conoce el lugar, que está a 12 kilómetros del casco urbano del pueblo de Yaurú, donde aún hoy el verdor de la naturaleza se confunde con el sudor de los hombres del campo. Es en ese mismo lugar, abandonado a su suerte, donde se refugió, se ocultó el maestro desde marzo de 1909 hasta febrero de 1910. Es el sitio donde, a pesar de las circunstancias, pudo coronar su más prolífica obra intelectual, donde se reencontró con su esposa Francisca López Maíz y su hijo Alej, para luego de un año trasladarse hasta San Bernardino. Es el lugar que la tradición oral dejó marcada con una incuestionable denominación Barrecué. Ese lugar alguna vez tiene que ser expropiado. Y ese lugar alguna vez debe ser un sitio donde la memoria histórica de esta patria rinda homenaje a los hombres ilustres que han cruzado por ahí. Es un gran trabajo que todavía hace falta en la República del Paraguay y en varios otros países. Su creación literaria y el legado histórico que nos otorgó a través de su brillante pluma, en una zona donde gran parte de lo que ha visto Barret aún permanece intacta, como si el tiempo se hubiese detenido en aquel lejano paraje del sur del Paraguay, regado por las aguas del río Paraná, donde aún, a pesar de la cacería del hombre, a la noche se pueden oír el rugir de los animales salvajes que desde la inmensidad de la selva se unen al canto de la resistencia de la naturaleza, a los constantes atropellos que sufre. Estuvimos en Laguna Poná con Andrés Colmán Gutiérrez, otro de los admiradores de Rafael Barret, con tantos hombres de la literatura paraguaya, con Antonio Carmona, y nos ubicamos en el mismo lugar donde, según la tradición oral, estaba la casita donde se refugió el maestro. Y la naturaleza poco cambia en 100 años, y es el mismo verdor y es la misma riqueza que uno observa y que compara con la magistral descripción del maestro Rafael Barret, y ha cambiado poco. Es el sitio donde nosotros tenemos que ubicarnos para comprender no solamente el pensamiento del maestro, sino también tratar de comprender aquellos acontecimientos históricos que ocurrieron en nuestra patria. Porque el testigo privilegiado de la Revolución de Laureles, aquella revolución propiciada por los caballeristas, los seguidores de Bernardino Caballero, fue Rafael Barret. Estaba cerca, estaba en las cercanías del lugar. Y este es el lugar. Esta es la imagen actual de la estancia. Estancia Laguna Poná. En el fondo se observa, en el fondo, una casita, y de la casita hacia 200 metros, allá donde están los cocoteros, ese era el sitio donde Rafael Barret se ha ocultado, con una casita, y donde él también narra el sistema de vida de aquel tiempo, principalmente sus cartas a Panchita, aquellas cartas inclusive medio íntimas, pero que son muy ricas para tratar de entender el pensamiento y lo que sentía Rafael Barret en aquel tiempo. Por eso decimos que Laguna Poná, más que un paso en su vida, es el sitio donde volvió a nacer, por donde reingresó a la patria que adoptó como suya, paraje desolado, aislado, inhóspito y desconocido para muchos. Aún hoy, a pesar de todos los avances, sigue manteniéndose casi en forma igual
de hace un siglo atrás y que debe ser reivindicado por esta generación al cumplirse un siglo de la partida del gran Rafael Barret. La presencia de Rafael Barret en Yaeurú es un pasaje de su historia de vida que debemos reivindicar, no solo como componente de la sociedad misionera y como un grito contra el aislamiento, la soledad y el marginamiento que hasta hoy sufre esa zona geográfica de nuestra patria, sino por el significado emotivo que nos proyecta la valiente decisión del maestro, quien decide volver a la patria, luego de estar en Uruguay, luego de estar en Corrientes, donde se encontraba su esposa e hijo, ingresar clandestinamente por el puerto de Panchito López, que vamos a observar también, y volver a enarbolar su bandera de lucha con el espíritu combativo que lo caracterizaba. ¿Cómo habrá llegado Barret hasta ese lejano paraje conocido como Laguna Porá, en una estancia del mismo nombre, hasta donde incluso en la actualidad el acceso se hace difícil? Porque hay que recordar que Yaeurú Misiones es el único lugar del departamento de Misiones, el departamento vecino, que aún no posee camino de todo tiempo. Todavía se llega a través de un camino de tierra de 60 kilómetros de San Ignacio hacia el sur y de 35 kilómetros de Ayolas hacia el oeste. Rafael Barret estuvo por esos lares entre el 9 de marzo de 1909 hasta el 21 de febrero de 1910, pero Laguna Porá es un sitio que previamente él lo ha conocido. Laguna Porá no solamente se llama la estancia, sino toda la población rural, que además aglutina otro establecimiento, está ubicado exactamente a 15 kilómetros de la compañía Panchito López, es Guardiacué, donde funciona el puerto donde ingresara Barret para los argentinos frente a Itaiguaté, Corrientes, República Argentina. Y la estancia era propiedad del doctor Alejandro Audíver, aquel intelectual paraguayo, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su momento concuñado de Barret, ya que estaba casado con Angelina López Maíz, hermana mayor de Francisca López Maíz, esposa de Barret y ambas sobrinas del padre Fidel Maíz, aquel sacerdote que tuvo gran protagonismo en la Guerra de la Triple Alianza, lo que los argentinos conocen como la Guerra del Paraguay. Según el testimonio del profesor Ignacio Brizuela, juez de paz de Yaeurú y sobrino de Ángel Brizuela, a quien se refiere Barret en uno de sus escritos, el lugar donde vivía el maestro quedó en la tradición oral con la denominación de Barretcué. Y el maestro no ocultó su admiración por el lugar, y así expresaba cuando escribía Panchita: este sitio está preñado de recuerdos tuyos, aquí hemos sufrido y nos hemos amado, tu corazón ha mirado estas aves cruzar el cielo, tus pies han pisado esta hierba, te escribo junto a la ventana donde venía la cuca, que era una gata, a llamar para que la abriéramos de madrugada. Barret se movilizaba con el mejor medio de transporte individual de aquel tiempo, y hasta la fecha en aquellos parajes, a caballo. El maestro vivía una vida al aire libre y a libre luz, en contacto íntimo y constante con una naturaleza grandiosa y delicada a la vez, que perfeccionaba los sentidos, robustece y aguza la memoria visual y ennoblece el alma. La cálida benignidad del clima suaviza las costumbres hacia horizontes de ensueño. Y Paraguay, específicamente Yaeurú Misiones, es la patria cuyas extrañas nació su hijo Alej, la misma patria donde descubrió su vocación solidaria con las clases desprotegidas de la época, la misma patria donde él impulsó la literatura de alto contenido social. Y cuando hablamos de alto contenido social, la obra Lo que son los yerbales es un documento histórico, es una denuncia de Rafael Barret acerca de aquel sistema de opresión y de esclavitud que en aquel tiempo él fue testigo. Y lo denuncia con la pluma fuerte de un intelectual, lo denuncia con la fuerza de la verdad. Entonces, Barretcué no es un lugar que debe quedarse en el olvido. Ese error no podemos cometer en perjuicio de nuestra cultura y esencia como paraguayo, porque fue el lugar escogido por el maestro en Yaeurú, en Laguna Porá. Rafael Barret se encontró consigo mismo, se encontró con el hombre. Ello lo reconoce cuando señala: aislado, el hombre se vuelve hombre verdaderamente. Ante la paz de los campos y el silencio puro de las noches, cae de nuestros rostros crispados la mueca ciudadana. Este es el puerto por donde ingresó clandestinamente Rafael Barret. Este es el puerto de Panchito López Yaeurú. Esta es una foto actual. Esta es una foto actual. Una canoa a remo, un parroquiano con el medio de locomoción, y al fondo se ve un brazo del arroyo Yaeurú que desemboca en el río Paraná, en el bravío río Paraná. El abuelo Mieres, lo digo abuelo por respeto porque fue el que finalmente se unió a mi abuela Lorenza Cantero, uno de los fabricantes de los primeros botes
en aquel tiempo, porque este es el sistema de cruce. Acá cuando el historiador Julio Sotelo rescata la historia después de aquel huracán, aquel ciclón que afectó Encarnación en el año 1926, y cuando narra el coraje de aquel valiente pescador que cruzó a remo el río Paraná, realmente ese sistema de locomoción hace un siglo que se utiliza a toda la vera del bravío río Paraná, entre Panchito López y Teiguaté, entre Yajapé Corrientes y Cerrito Ñembucú, entre Paso de la Patria y Paso de Patria, entre Formosa y Alberdi. El río siempre ha unido a nuestras poblaciones ribereñas. Entonces, para volver a su patria, recomendado por médicos montevideanos, después de 3 meses y medio en Montevideo, decide volver al Paraguay y vivir confinado en una estancia en Yaurú, inmerso en la naturaleza y la realidad campesina. Barré se embarcó el 28 de febrero de 1909 en el buque de vapor Guaraní, llegó a Buenos Aires el 1 de marzo, de ahí vino a Corrientes, donde se encontró con su cuñado José López Maíz, jefe político de Yaurú en esa época, y a la esposa esta de él ingresando por Itibaté, llegando a la entonces Guardiacueo y Panchito López, para finalmente arribar a la estancia Laguna Poná, ubicado exactamente a 15 kilómetros del lugar. Ese camino, desde este puerto hasta Laguna Poná, de unos 7 kilómetros, debe alguna vez bautizarse como el camino de Rafael Barret. Es intolerable que a una figura como Rafael Barret se le siga teniéndole como un escritor que pasó más entre nosotros. Todo el valor, todo el significado del maestro Rafael Barret realmente merece una reivindicación histórica, que no lo hicimos en el centenario de su muerte, pero que alguna vez lo tenemos que hacer. El camino de Barret. El 9 de marzo de 1909, Rafael Barret pisaba nuevamente territorio paraguayo, cruzó desde Iguaté, Corrientes, Argentina, Guardiacueo y Panchito López en canoas que en aquel tiempo remaban 6 personas, y que hoy es propulsada a motor, desafiando el Paraná, ingresaba en un brazo del arroyo Yaurú, previo paso por el arroyo también Paranamí. Volvemos a la misma estancia, donde se reencuentra con su cuñado José López Maía, a la vez jefe político de Yaurú en aquel tiempo, y lo califica de hermano. Al cabo de un año se le permite radicarse en San Bernardino, a 50 y tantos kilómetros de Asunción. Desde allí colabora en el periódico El Nacional. En realidad Barret tenía la persecución de Jara, Albino Jara, muchas gracias. Albino Jara. Albino Jara le perseguía. La primera carta que Barret envió a Panchita desde Laguna Poná data el 9 de marzo de 1909 y decía: mi dulce señora, estoy en la estancia, pero un secreto que me debes guardar. Para los demás estoy en el campo, en la Argentina, cerca de Itibaté, provincia Corrientes, Cacatí o algún punto por el estilo. La siguiente carta, que data el 30 de marzo del mismo año, afirmaba que su vida era melódica. Me levanto temprano, tomo 4 vasos de leche recién ordeñada como galleta o queso, metiendo en uno de los grandes sillones negros, leo o escribo perezosamente un artículo para La Razón, me ha llevado una semana, almuerzo como al mediodía, sin piedad 2 o 3 huevos crudos, miel con caña, locro, mandioca, más leche y pollo o una lata de sardinas, la cena igual, tras una merienda idéntica al desayuno, vivo completamente al aire libre, duermo en el corredor entre los 1000 rumores misteriosos del campo y de la noche. Esta era la vida de él. Esto describe perfectamente la vida de Rafael Barret en aquel tiempo. Un intelectual de su talla, un hombre que es considerado el padre de la literatura paraguaya. Peirot es un amigo uruguayo. Con quien Rafael Barret también comparte cartas. Esas cartas son muy descriptivas de la vida y del sentimiento de aquel